Hola, te habla el pastor Martín Portillo de la Iglesia Bautista de Leyland y hoy vamos a hacer un video para resumir lo que vimos en el capítulo 1 del libro de los Hechos en los versículos 12 al 26. Esta es la clase con la que terminamos el capítulo 1 de ese libro de los Hechos y donde básicamente vamos a hablar acerca de cómo se sustituyó a Judas el traidor después que se ahorcó. Bien, este capítulo nos va a mostrar varias cosas, pero permítanme mostrarles las láminas que hemos preparado para este fin. Lo primero que tenemos que decir es que, como introducción a esta clase, es que Dios usa personas. Todos los planes que vemos en la Biblia que Dios lleva a cabo, siempre hay personas involucradas. Lo único que Dios hizo sin la ayuda o sin la colaboración o sin tomar en cuenta al hombre fue precisamente la creación. Pero una vez que Dios crea al hombre, podríamos decir que en cada historia de la Biblia y en cada propósito de la Biblia vamos a conseguir a Dios trabajando con alguien o con un grupo de personas. Los discípulos era el grupo de personas que el Señor Jesús había llamado durante su ministerio para que lo ayudaran, para enseñarlos, para discipularlos. Ahora ellos asumen el reto de continuar la obra y el ministerio de Jesús, regresan del Monte de los Olivos a Jerusalén para esperar la promesa del Espíritu Santo. Así que se sigue corroborando en este versículo o en estos versículos que vamos a estudiar que Dios trabaja junto con los hombres y los discípulos eran muy importantes para lo que Dios pensaba hacer con el mundo. Eh, esa tarea de evangelizar, de alcanzar el mundo, Dios la iba a hacer con los hombres, que en este caso eran sus discípulos. Ellos tenían el encargo de predicar el evangelio. Y esto es un proceso que está conducido por Dios mismo. No es un reclutamiento humano que se hace por un perfil o por un currículum humano o por características humanas. No, definitivamente el proceso de selección de los recursos humanos que Dios necesitaba para su ministerio lo llevó a cabo él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Fue él quien los llamó, fue él quien los capacitó a través de su Espíritu Santo. No fue un proceso de reclutamiento humano. Y hago mención de esto porque esto nos demuestra que estos hombres sencillos, pero escogidos por Jesús, no calzaban o no calzarían con el perfil de un ministro hoy en día. Hoy le damos mucha importancia a la parte secular, que es importante, a los estudios teológicos, que son importantes, pero definitivamente vamos a notar que la sencillez usada por el Espíritu Santo es mucho más poderosa que cualquier preparación académica sin la aprobación de Dios. Así que esto es más allá de un reclutamiento humano, es un reclutamiento divino. Ya Dios les había provisto del mensaje, ya Dios les había provisto del testimonio de la resurrección, y ya Dios les va a capacitar por medio del poder del Espíritu Santo. Ya el Señor Jesús les ha definido que Él va a regresar a establecer su reino, les ha dado un motivo, les ha dado una razón para predicar el Evangelio, pero ahora necesita completar el grupo de personas que Él originalmente había establecido, que eran 12. Pero Judas, con su traición, ese número se había reducido a 11 hombres y hacía falta resolver ese asunto. Bien, entonces vamos a notar que en los versículos 12 al 15 se nos habla acerca de lo que hicieron los discípulos cuando regresaron del Monte de los Olivos. Leamos. Hechos 1, 12 al 15 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto de camino de un día de reposo simplemente es que estaba establecido por la ley que durante el día de reposo solamente se podía caminar aproximadamente unos 2.000 codos. Y como cada codo mide 45 centímetros, aparentemente la ley definía que eso era lo máximo que se podía caminar durante un día de reposo. Así que Lucas hace mención que la distancia que hay desde el punto en que Jesús se elevó a los cielos al punto donde ellos se reunieron, más o menos había esa distancia.
unos 900 metros. Y luego que llegaron a ese sitio, el aposento alto, posiblemente no hay referencia clara sobre eso, posiblemente era una casa amplia, una casa grande, o quizás incluso era el lugar donde se había celebrado la cena del Señor, pero independientemente de eso, era un lugar amplio, abierto. Allí estaban morando estos hermanos, liderados por los apóstoles. Observemos lo que dice el versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ahora fíjense lo siguiente. Vemos que estos discípulos van a un lugar abierto y allí empiezan a orar y se reúnen sin temor. Si usted va a Juan 20:19, allí Juan nos dice que los discípulos estaban encerrados con las ventanas, con las puertas cerradas, la noche en que Jesús se les apareció después de resucitar. Es decir, una vez que Jesús había resucitado, o antes de que Jesús resucitara más bien, los discípulos habían mostrado temor. Jesús había sido dejado abandonado por los discípulos después que lo capturaron. Pedro lo negó, Judas lo vendió, Tomás no creyó su resurrección. Y con la excepción de Juan, que estuvo con las mujeres durante el tiempo de la crucifixión, todos los demás discípulos lo abandonaron. Definitivamente ellos habían mostrado miedo, temor antes de que Jesús resucitase. Pero ahora queremos contrastar el hecho de que 40 días después, en el momento que se nos está narrando este episodio, los discípulos tenían otra actitud. Ahora ellos no se encerraban, ahora ellos no estaban en habitaciones cerradas con ventanas y puertas cerradas, sino que no tenían temor de mostrarse públicamente, lo cual es una aplicación para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos cristianos viven encerrados, muchos cristianos viven en el anonimato por miedo, por vergüenza, por no quererse comprometer. Y se supone o dicen que son cristianos, se supone o dicen que son hijos de Dios, pero viven un bajo perfil muchas veces intencional. Pero cuando uno cree, uno sabe quién es en Cristo Jesús, cuando uno entiende que el Evangelio es el mayor mensaje que uno puede portar y predicar a las personas, uno cobra ánimo, uno cobra alegría, uno cobra gozo, uno cobra pasión por compartir ese Evangelio. No tiene temor de compartirlo, no le da vergüenza decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Así que reflexionemos con esto. Los discípulos antes de la resurrección de Jesús, antes de que Jesús se les apareciera, habían mostrado una actitud bien cobarde, bien pálida, bien gris, bien decepcionante. Pero una vez que Jesús se les aparece, los convence de que es Él, se les muestra, le dice, yo soy, y aparece delante de él, de ellos durante 40 días, enseñándoles, hablándoles del reino de Dios, fortaleciendo su fe. Estos discípulos que se nos muestran en el libro de los Hechos a partir de este punto, definitivamente tuvieron una actitud muy diferente. Así que debemos imitar ese cambio en nuestra vida. Este pasaje también nos habla acerca de María y los hermanos de Jesús. Debemos dejar claro que en este pasaje de Hechos, capítulo 1, verso 14, es la última vez que se nos menciona a María. María no vuelve a aparecer en el resto de la Biblia. María fue una mujer importante, una mujer vital. Dios la utilizó para que su hijo se encarnara, pero los cristianos entendemos perfectamente que María es nuestra hermana en la fe. Es nuestra hermana en la fe porque ella también necesitaba de un Salvador. Ella también necesitaba ser redimida. Ella necesitaba ser salvada. María entra de lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. María necesitaba un Salvador porque ella también era pecadora. Por lo tanto, María tuvo su papel importantísimo en la encarnación de Cristo, en la crianza de Cristo, pero sin duda alguna, Jesús
dejó claro que su padre y su madre y sus hermanos eh, terrenales no tenían la importancia que algunos le han querido dar durante siglos. Así que Jesús dijo claramente, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La única relación que Jesús tiene en la tierra con los seres humanos es por medio de todos aquellos que han creído en Él como su Señor y su Salvador. Así que no tome nota de este versículo, Hechos 1:14, como el último versículo donde se menciona a María en la palabra de Dios. También se nos hablan de sus hermanos y durante el desarrollo del libro de los Hechos vamos a descubrir quiénes son estos hermanos. Entre esos estaba Jacobo, Judas, José, y vamos a ver cómo estos hermanos tienen, algunos de ellos, un papel preponderante en la historia de la iglesia primitiva. Otra cosa que debemos decir es que el grupo de personas que estaban reunidos allí eran 120. 120 personas conformaban esa pequeña iglesia, ese pequeño grupo. El primer grupo que se podía decir eran discípulos de Cristo al final de todo un proceso de 3 años ministeriales, los que habían quedado eran 120 personas aproximadamente. Lo curioso de esto es que estas 120 personas están a punto de convertirse en miles, en cientos de miles y en millones de personas que en 2000 años de historia cristiana han subsistido y han perseverado en la fe del Señor Jesús. Bien, lo otro que tenemos que hablar es lo que aparece en los versículos 15 al 20. Allí se nos habla acerca de lo siguiente. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hasta ahí podemos analizar lo que va a ser la descripción de cómo Judas se suicidó. Lo primero que tenemos que resaltar es que según Mateo 19, versículo 28, el Señor Jesús prometió que en el cielo habrían 12 tronos y que en esos 12 tronos se sentarían los apóstoles. Ahora que Judas no está, la pregunta que surgía es, si Jesús nos dijo que iban a haber 12 tronos y en ellos nos íbamos a sentar, hay un trono para ese apóstol que está desocupado porque Judas ya no está en medio de nosotros. Así que podría haber sido lógico que algunos de ellos se preguntaran, ¿y ahora cómo se va a cumplir esa escritura? ¿Cómo se va a cumplir esa profecía del Señor? Teníamos que hacer algo con respecto a eso. Lo otro que tenemos que decir es que ya estaba profetizada la traición de Judas y también estaba profetizada su sustitución. Observemos que en el versículo 20, el apóstol Pedro nos habla acerca de esa profecía. Él dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, refiriéndose a Judas, y no haya quien more en ella. Y luego cita otro versículo donde dice, tome otro su oficio. Los salmos que son utilizados aquí son el Salmo 69 y el Salmo 109. En esos dos salmos, que tienen un contenido mesiánico, se nos habla entonces acerca de que el traidor sea hecha de cierta su habitación y luego se nos dice, tome otro su oficio. Así que estaba estipulado, estaba profetizado que la persona o el cargo o el vacío que había dejado Judas después de traicionar al Señor Jesucristo y suicidarse
tendría que ser sustituido y así sería hecho oportunamente. Tenemos que resaltar, antes de hablar de ese punto, quién era Judas. Judas era un hombre llamado por el Señor Jesús, pero que nunca creyó. Judas no fue alguien que creyó y después se perdió. Judas no fue alguien que fue salvo y después se perdió. No. Judas fue llamado por el Señor, pero él nunca creyó. Y déjenme decirle una cosa. Mucha gente viene a los pies de Cristo cuando oyen el Evangelio, vienen a Jesucristo, vienen a la iglesia, participan de la iglesia, se bautizan y tienen apariencia de ser cristianos, pero todavía no han nacido de nuevo. Y ese fue el caso de Judas. Judas participó, ministró, comió, durmió, sirvió durante los 3 años del ministerio de Jesús, administró incluso el dinero la poca cantidad de dinero que podían manejar los discípulos en sus viajes, en sus itinerarios, pero jamás creyó en Jesús como Señor y Salvador. La vida final de Judas, o el final, perdón, de la vida de Judas, lo que demostró era que Judas estaba enfocado en asuntos terrenales y por eso él nunca comprendió quién era Jesucristo. Jesús lo eligió, Jesús lo escogió, porque conociendo su corazón, sabiendo cuál iba a ser su actitud, sabiendo que lo iba a traicionar, se necesitaba precisamente de un traidor que lo entregara para ser vendido y se cumpliera también la profecía de que él sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Así que Dios, que es soberano, escogió a Judas, no lo condenó, sabiendo que se iba a condenar, sabiendo que jamás iba a comprender, a entender, a aceptar, a recibir el mensaje de salvación. Lo escogió porque serviría para sus planes, porque Dios es soberano y conoce los corazones de los hombres. Él fue responsable de su actitud, como es responsable cualquier persona que escuchando el Evangelio viene supuestamente a los pies de Cristo, vive una vida aparentemente cristiana, pero en el más profundo lugar de su corazón aún no ha nacido de nuevo. Hay muchos Judas entre nosotros. ¿Ok? Eh, Judas creía que Jesús lo iba a llevar al éxito político. Judas vio en Jesús a un Mesías político, a un Mesías que lo iba a colocar en el poder, que lo iba a colocar en el dinero. Y cuando él se dio cuenta que la misión de Jesús era espiritual y no terrenal, se terminó de desilusionar y dijo, aquí no hay nada que hacer, voy a sacar mi mejor parte. Lo vendió por miserables 30 monedas de plata para luego darse cuenta que había vendido al maíz. ¿Por qué? Porque sus intereses estaban enfocados en lo terrenal. Y hay mucha gente que se acerca a Jesús de la misma manera, para que Jesús lo sane, para que Jesús lo haga feliz, para que Jesús lo haga un campeón, para que Jesús lo haga un vencedor de gigantes, para que Jesús aumente su autoestima, para que Jesús le conceda los deseos terrenales de su corazón. Pero ese no es el fin de Jesús. El fin de Jesús es que tú tengas vida eterna, el fin de Jesús es que tú seas un hijo de Dios, el fin de Jesús es llevarte al reino de los cielos. Y cualquier persona que sigue a Jesús por motivos equivocados, cuando se da cuenta que Jesús no le va a otorgar o que el seguir a Jesús no es garantía de éxito terrenal, se desilusiona, como nos habla la parábola del sembrador, donde nos dice que los afanes y las tentaciones de la vida apagan, opacan el mensaje del evangelio en el corazón y esa persona termina desviándose de lo que era el camino correcto. ¿Ok? Entonces, definitivamente Judas estaba mal sintonizado, estaba mal enfocado, como muchos hoy en día siguen a Jesús por motivaciones incorrectas. Y sin duda alguna, aquí se nos escribe que Judas fue y se ahorcó. Sin embargo, se nos habla en este pasaje de que él cayó y se derramaron sus vísceras. Bueno, la conclusión es que muy probablemente Judas se ahorcó en un árbol, evidentemente en una rama, y posiblemente después de pasar varias horas allí, o quizás varios días, se pudrió, cayó la soga, y entonces al caer al piso, el cuerpo aventado, descompuesto, lleno de gases, se reventó.
Otros piensan que lo que quiere decir este pasaje es que él se ahorcó en una rama que daba hacia un precipicio y además de morir ahorcado, definitivamente al estrellarse el cuerpo contra el piso, ya aventado, ya descompuesto, sus vísceras se derramaron en un cuadro realmente triste de cómo puede terminar la vida de un traidor. Muy bien, la Biblia dice claramente porque la paga del pecado es muerte. Y eso lo experimentó Judas por su desobediencia. Por último, vamos a hablar acerca de los últimos versículos que nos corresponde leer. Estamos en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, debemos terminar el capítulo 1 con una decisión que a través de los siglos ha sido polémica. Algunas personas piensan que este acto de Pedro y de los discípulos fue una jugada adelantada, fuera de tiempo, que no debieron haberlo hecho. Y normalmente esto sucede porque después de conocer toda la escritura, después de conocer la obra magnánima, la obra increíble, la obra maravillosa del apóstol Pablo, sabiendo que Pablo, desde el punto de vista de la doctrina, de la enseñanza, del testimonio, de la influencia que tuvo, podríamos decir sin duda alguna que ha sido el apóstol más grande que ha tenido la iglesia cristiana. Muchos piensan que este puesto, este lugar, en su momento le debió haber correspondido a Pablo y no a Matías, que realmente fue un ser anónimo, solamente se menciona en esta porción de la escritura y más nunca se vuelve a hablar de Matías. Así que desde esa perspectiva, algunos piensan que esto fue una equivocación, pero otros pensamos, y yo me sumo a ese grupo, aunque confieso que tuve mis dudas en el pasado, pensamos que esta fue una decisión correcta. Lo primero que hay que tener claro para poder asumir esto como un procedimiento correcto es entender que estos hombres acababan, pocas horas antes o pocos días antes, acababan de estar nada más y nada menos que recibiendo las instrucciones precisas, puntuales del Señor Jesucristo. Estos ya no son los mismos discípulos erráticos, ya no son los mismos discípulos viscerales antes de que Jesús resucitase, no. Estos son discípulos que han visto a Jesús resucitado, que han pasado 40 días teniendo una relación constante con Cristo, acaban de despedir a Cristo en el monte de los olivos, han pasado varios días orando, dice la escritura. Así que estos hombres estaban en una sintonía espiritual, no estaban actuando en la carne, no estaban actuando bajo las directrices de sus criterios humanos. Ciertamente no estaban todavía bautizados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba en esto. Y así como el Espíritu Santo actuó externamente en otras cosas en el pasado, en este ambiente hay un control del Espíritu Santo que está dirigiendo a estos hombres. Por lo tanto, debemos tener claro ese contexto y esa influencia espiritual. El Señor Jesús no va a permitir que estos hombres que están empezando a poner las primeras estacas, las primeras piedras, los primeros pilares de lo que va a ser la iglesia cristiana, vayan a cometer un error tan garrafal de poner allí a alguien que no correspondía. Así que, a pesar del paradigma de que nosotros pensamos que Pablo tenía que ser ese 12º apóstol
y el sustituto legítimo de Judas, estos hombres actuaron adecuadamente porque estaban siendo dirigidos por el Señor. ¿Ok? Otra cosa, se necesitaban requisitos para poder ser un apóstol en estos términos. Y uno de esos requisitos era haber ministrado con el Señor. Pablo todavía no se ha convertido en este punto. Pablo se convierte mucho tiempo después. En este momento, los discípulos, que eran 11, necesitaban completarse en 12, porque así lo había estipulado el Señor anteriormente. Y uno de los requisitos era haber, miren lo que dice el versículo 22, o 21 y 22 dice, es necesario pues que de estos hombres, dice Pedro, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Evidentemente, los dos hombres que fueron candidatos, ¿verdad? En este caso, uno de ellos dice el versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Este hombre tenía tres nombres. Se llamaba José, se le llamaba Barsabás y por sobrenombre se le había colocado Justo. Y la otra persona era Matías. Eran dos personas, José y Matías. ¿Ok? Estos dos hombres cumplían con el primer requisito. Estos dos hombres habían estado con los discípulos todo el tiempo mientras que Jesús entraba y salía, desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba. Es decir, desde que Jesús apareció en escena hasta que desapareció en escena, en ese periodo, ¿verdad? Estos dos hombres, aunque anónimos, siempre estuvieron con los discípulos. Es decir, que habían sido fieles a pesar de que no aparecen en las historias de los evangelios, porque en las historias de los evangelios los protagonistas son esos discípulos que nosotros conocemos y que ya fueron mencionados en los versículos 12 y 13. Sin embargo, José y Matías, según lo que Pedro dice aquí, estuvieron con ellos durante ese periodo. Es decir, José y Matías no eran unos paracaidistas, no eran dos personas que iban pasando por el frente de la calle o que habían llegado 2 semanas antes, no. Eran hombres que habían perseverado con Cristo durante 3 años de ministerio, solo que no habían tenido un papel protagónico. Y ahora Dios se los da. Lo cual me puede hacer pensar lo siguiente, que tú en tu iglesia o tú en tu ministerio has pasado por debajo de la mesa, no porque quizás tú estás deseoso de tener un protagonismo, pero evidentemente tú quieres que Dios te utilice y tú quieres que Dios te coloque en un lugar donde tú puedas ser líder, influir para la gloria del Señor, no para beneficio personal. Así que tienes que esperar que Dios te llame, tienes que esperar que Dios te elija, pero tienes que ser fiel, como José y Matías, que tuvieron allí durante 3 años hasta que llegó el momento de ser promocionados a un siguiente nivel. Así que estos dos hombres cumplían con un requisito fundamental, un requisito que era haber estado con el Señor. El apóstol Pablo no cumplía con ese requisito, aparte de que Pablo, como ya dijimos, faltaba mucho todavía para que apareciera en escena. ¿Ok? El otro requisito, según lo que dice aquí, es que él haya sido testigo de su resurrección. Evidentemente, el apóstol Pablo sí fue testigo de la resurrección de Jesús, porque cuando Jesús se le apareció a Pablo y lo llamó en camino a Damasco, aunque no estaba físicamente presente, su voz y su resplandor, Pablo los pudo ver y escuchar. Así que en ese sentido vio a Cristo resucitado. De hecho, él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo porque habló con él, lo vio su resplandor, escuchó su voz, pero no fue testigo durante 3 años del ministerio de Jesús, cosa que sí fue José y Matías. Entonces, José y Matías fueron elegidos, primero porque el Espíritu Santo estaba en esto, segundo porque estos hombres y mujeres estaban orando, pidiendo dirección de Dios, por lo tanto, Dios
no les iba a permitir tomar malas decisiones en un asunto tan importante. Y tercero, porque tenían allí a dos hombres que habían estado fieles durante todo el ministerio de Jesús, José y Matías, y uno de ellos iba a ser elegido. Finalmente, ellos utilizan una metodología que algunos de nosotros evidentemente nos podría llamar la atención. Dice la Biblia en el versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Debemos recordar que esto de echar suertes era la manera tradicional en la que los hombres procuraban conocer la voluntad de Dios acerca de un asunto. En el Antiguo Testamento, el echar suertes era bastante común cuando se necesitaba tomar decisiones para repartir la tierra, para tomar ciertas acciones. Por ejemplo, cuando Jonás iba en la barca y estaban a punto de hundirse, los hombres que iban en la barca decidieron echar suertes para ver quién era la persona que estaba causando el problema. Y dice la Biblia que la suerte cayó sobre Jonás. ¿Ok? Entonces, el echar suerte era una forma de tratar de conocer la voluntad de Dios. Pero esta es la última vez que se usa en la Biblia. La última vez que se usa el echar suertes es aquí, en este episodio. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en el versículo 24, antes de echar suertes, ellos oraron. Habían orado primero, estaban unánimes en oración, se nos dice en el pasaje, estaban en un ambiente espiritual, se genera la inquietud a través de Pedro, invocan la escritura, el Espíritu Santo está en control de todo esto y antes de tomar la decisión, después de tener ya a los dos candidatos, no se atreven a hacer una elección sin primero tomar en cuenta la opinión del Señor. Por eso, orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es decir, ellos no actuaron ligeramente, ellos actuaron buscando la dirección de Dios. Por eso es importante que nosotros consultemos a Dios los pasos que demos, que no actuemos impulsivamente, sino que le pidamos al Señor, abre las puertas que tengas que abrir, cierra las puertas que tienes que cerrar. Tú conoces mi corazón, tú sabes que yo quiero hacer lo bueno delante de tus ojos, no sé qué hacer, tengo estas opciones, no sé qué camino tomar, te ruego que tú me muestres qué debo hacer, que tu Espíritu Santo me dirija. Ya no tengo que echar suerte. Esa fue la última vez que se hizo. Ahora le debo pedir al Espíritu Santo que me muestre, que me manifieste, que ponga en mi corazón, que me dirija para hacer lo correcto delante de sus ojos. Así que después de una oración como esta, donde están pidiendo la voluntad de Dios se manifestase, sin duda alguna, cuando echaron suerte, como dice la Biblia dice en Proverbios, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, aún las cosas aleatorias están dentro del marco de la soberanía de Dios. El hecho de que algo se haga aleatoriamente dentro del marco de la suerte, de lo aleatorio, de vamos a ver qué pasa, aún eso está enmarcado, limitado por la soberanía de Dios. En otras palabras, nada puede acontecer si Dios no lo permite. Así que entonces fue elegido Matías con los 11 apóstoles y a partir de allí se completaron de nuevo los 12 apóstoles. Ese es básicamente lo que nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 1, en la última parte, versículos 12 al 26. Esa es nuestra clase por el día de hoy y vamos a dejarlo hasta aquí y tendremos nuestra próxima clase la próxima semana. Que Dios les bendiga.